Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos en torno a ese terrible sismo que, originándose en las costas del Pacífico, fue a causar los mayores estragos en el área del altiplano del país, sobre todo en el departamento de San Marcos, pero hay daños también en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en Totonicapán, algunos en Quiché, en Retaluleu y en Suchitepeques. Esos son los departamentos que han sido declarados en estado de calamidad. Todos conocemos que los estados de excepción que suelen decretarse con motivo de una tragedia le dan posibilidades a la administración pública de utilizar fondos con mayor agilidad, atender, dar una respuesta más rápida a las necesidades de la población. Pero todos sabemos también por experiencias bastante recientes, como la tormenta Ágata, que buena parte de esas disposiciones pueden servir para prohijar corrupción en nuestro país. ¿De qué manera se puede evitar esto? Yo creo que debe partir la reacción del gobierno en dos. En lo inmediato, en el momento de la emergencia, búsqueda y rescate y limpieza de escombros y demás, yo creo que fue muy efectiva, muy rápida, muy eficiente. Llegaron las unidades de ayuda, desde el cuerpo de ingenieros del ejército hasta las demás unidades que están alrededor, llegaron muy rápidamente a eso. Creo que para eso hemos tenido ya muchas experiencias, lamentablemente, y hemos aprendido a ser muy eficientes y muy efectivos en esa parte. Y nuestra red de reducción de desastres funciona correctamente. Funciona y tiene un sistema de comunicación muy rápido y muy eficiente, y se logra medir rápidamente el nivel de impacto que tiene la ciudad. Aunque se le regatean los fondos, porque de los 53 millones que tenía asignados el año pasado, el 2012, se le ha reducido cerca de 2 millones para el año 2013, y ya eran los fondos asignados para este año demasiado pocos. Ellos pedían por lo menos 15 millones de quetzales más. Pero Quique tiene razón cuando hay que separar un poco el dinero, de dónde va a salir y cómo lo van a utilizar, quién lo va a administrar, de quiénes son los que están actuando ahorita para evaluar daños, para atender la emergencia, para coordinar ayuda inmediata, que yo creo que en esa etapa pues la han sorteado bastante bien. Desde el inicio, cuando han reconocido que fue un terremoto, que eso que era un sismo y todo esto, en el transcurso del día se fue reconociendo que se trataba en esa región de un terremoto y que para el resto del país fue un sismo. La siguiente etapa, la del dinero, es la que no nos deja de fruncir el ceño cuando escuchamos que se está hablando de asignaciones para el Fondo Nacional para la Paz, que están hablando de retirar dinero de partidas presupuestarias de algunos ministerios para redirigirlas a comunicaciones, a Fonapaz, bueno, al Ministerio de Desarrollo. Al Ministerio de Desarrollo. Solo la parte de asistencia. Sí, la parte de asistencia, pero ahí es donde a mí ya me crea un poco de inquietud, porque Fonapaz, por todos los antecedentes que tiene, ¿por qué sería la mejor institución para manejarlo y con qué fines? Porque ya se puede hablar ahí de que pueden utilizarlo con fines clientelares, para venir y decir, miren cómo los estamos socorriendo, en vez de atender bajo un plan de reducción de daños y de levantar el país. Pero te interrumpo un momentito más. La atención que deberíamos de tener es de qué partidas va a salir, quién lo va a administrar, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Cómo se va a ejecutar? No se trata de solo sacar 750 millones, que es lo que están hablando ahorita. Buena parte de eso es de préstamos, otros de que no se ejecutaban en los ministerios, sino de ver con qué fin. Ágata está bien fresquito el ejemplo y no fue la mejor ejecución precisamente. Bueno, de hecho, cada desastre de estos, yo creo que ronda cerca de $1 millardo de dólares lo que termina costando. Y no sabemos en qué se usa ni cómo se termina, cómo se ejecuta. Y una de las razones por las cuales se canaliza a través de Fonapaz, creo yo, es porque siempre alegan que ahí, precisamente por menos controles, es que se puede ejecutar más rápido. Pero con el estado de calamidad no tiene ninguna diferencia. O sea, con el estado de calamidad, como decía Juan Luis, es una excusa. El Ministerio de Comunicaciones ha operado bajo estado de excepción desde hace 15 años. Y es más, mucho de lo que vamos a hablar después, los 3.500 millones de quetzales de deuda flotante que hay, viene de esos estados de excepción donde no están 100% documentados ni los contratos, ni las obras que hicieron, ni si fueron recibidos a cabalidad. Entonces no importa qué institución lo vaya a hacer, el problema es que el mecanismo que se usa, el estado de excepción, permite que desde cualquier institución se haga de la forma más opaca que se pueda la ejecución. Y bueno, cuando uno mira las cuentas de a quién entregaron el dinero, hay cosas que resultan absurdas y que llaman la atención. Bueno, yo pienso que uno de los temas fundamentales después del terremoto de 1976 tuvo que ver con esa gran cantidad de críticas, la desconfianza. Por supuesto, Kjell Laugerud es recordado en buena medida como un presidente positivo,
por su reacción inmediata frente al terremoto de 1976. Realmente el tipo estaba apenas unas horas después recorriendo por helicóptero todo el territorio nacional, revisando, acompañando a las víctimas y ayudando. Con una institución del ejército muy fuerte, con mucha presencia en todos los lugares, pero que tenía la agilidad para trabajar. Pero con muchos menos recursos públicos, con muchos menos fondos y un presupuesto menor que el que se cuenta ahora, además menos institucionalidad en el país. Un impacto enorme. Sí había más verticalidad, claro. El terremoto afectó la zona más poblada de Guatemala, el centro productivo de Guatemala, y eso generó unos grandes costos. Pero recuerden para ellos cuánto desgaste hubo por el hecho de haber manejado mal y por haber permitido corrupción en la ayuda hacia los damnificados. ¿Cómo va a evitar eso, Otto Pérez Molina? Muy difícil que lo evite, pero creo que ahora hay más control. Pues ahora hay una sociedad civil más activa, unos medios más activos que probablemente puedan poner presión, porque habrá que poner esa presión sobre la Contraloría, sobre el Ministerio Público para que se fiscalice mejor ese dinero. Miren, es que aquí se la juegan, porque así como pueden usar la emergencia para hacer una prematura campaña electoral demostrando eficiencia, solidaridad con la gente y mucha empatía, también pueden sepultarse si se les descubre que utilizaron fondos públicos que era para víctimas que perdieron a familiares o perdieron sus casas para beneficiarse ellos mismos o sus instituciones. Sepultarse políticamente, porque financieramente no se van a sepultar. No, financieramente no, pero es que ahí te la juegas. Entre dólares, entre unas montañas de dólares. Pero piensen ustedes que en ese momento saliéramos, por ejemplo, a cotizar esos 27 primeros ataúdes que el Fondo Nacional para la Paz compró para repartir entre las víctimas. Ay, ojalá no encontremos que pagaron cedro y les dieron de pino. Porque... Imagínense ustedes que encontremos diferencias entre los costos, el precio que pagó el Fonapaz y lo que en realidad le hubiera costado a un particular en el mercado. Y después vamos a ver la calidad de las viviendas que van a reconstruir, porque igual pasó con Ágata. Yo me recuerdo que pasó la tormenta y se pusieron viviendas temporales, que bueno, era lo que correspondía en el momento, pero después esas viviendas temporales fueron las que Fonapaz ha sido un pésimo ejecutor de construcción de vivienda. El Fondo Nacional del Resarcimiento, o el programa de resarcimiento, tiene un montón de casas resquebrajadas, porque se mandó a construir Fonapaz, las constructoras eran marca Mickey Mouse, y dejaron... Eran marca diputado. Sí. Marca diputado. Sí. Pero Fonapaz no debe construir viviendas. Pero parte del dilema ahorita es, independientemente de quién las hubiera contratado, otra vez regresamos, puede ser el Ministerio de Comunicaciones a través de UDEVIPO o de cualquiera de las unidades de vivienda que tiene, va a contratar a las mismas empresas. ¿Por qué? Porque el énfasis es en devolverle dinero a los financistas de campaña y no en resolver un problema. Y el problema va más allá, porque no solo se construye la vivienda temporal, se vuelve a construir en lugares inadecuados, de una forma en que no se deben construir, y cuando tengamos una crisis nueva, ya sea por lluvias o por terremoto, va a pasar lo mismo. Quique, yo pienso que hay dos responsables directos de que esa clase de cosas ocurran. El primero es el alcalde municipal. El municipio no debe permitir la construcción en zonas de alto riesgo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el gran responsable de que los alcaldes lo hagan, en realidad la mayoría de alcaldes que tenemos son simple y sencillamente personas con pocos escrúpulos y mucho interés de enriquecerse, son los partidos políticos, porque los partidos eligen a cualquier cuadro para llegar ahí, puesto que carecemos de instituciones. Ellos simple y sencillamente buscan quién tiene los fondos para hacer campaña y llegar a la alcaldía. Ahí yo voy a poner una nota discordante. Tal vez estoy segura que hay alcaldes que son corruptos y que dan licencias de construcción en lugares que son inadecuados. O sea, de eso hay muchísimo. El señor de la Antigua era el que llevaba la bandera. Ajá. Pero podemos dar otros casos, por ejemplo, yo pienso en otra vez otro ejemplo cerca de Atitlán, en el municipio de San Antonio Palopó, que es todo en ladera, Juan Luis. Entonces, ¿qué va a hacer ese pobre alcalde? ¿Dónde va a vivir la gente en ese territorio? No, pero ojo, Dina, no quiere decir que no se pueda construir en esos lugares, pero se tienen que hacer las acciones para mitigar el riesgo de vivir en esos lugares. Claro, Enrique, pero las ¿quién lo va a pagar? Tienen que ser las apropiadas. No solo eso, es que tiene un costo mucho más alto. ¿Quién lo va a pagar? Es el tema, ¿quién lo va a pagar? Tienes que mover la tierra, tienes que hacerle fundición, tienes que mover estructuras para que permitan estar en un área de alto riesgo. Quienes pueden vivir en áreas de más alto riesgo sin la vulnerabilidad es gente que tiene más dinero. Y por eso ves en montañas alrededor de la ciudad, llenas de casas, hasta de edificios, de 5 a 10 niveles. El suelo tal vez no sea el idóneo, pero entonces la estructura se adapta. Claro, le hacen una estructura mucho mejor que aguanta el terremoto. Ese tipo de vivienda no llena el requisito y es donde crece la vulnerabilidad de esa población. Pero ahí, ¿cuál es entonces la alternativa que le queda al municipio? ¿Invertir su situado constitucional o sus fondos públicos en crear las condiciones para que su población pueda vivir en la ladera? Tienes 3 o 4 opciones. Una es esa.
Otra es comprender que muchas de esas áreas no son para vivienda de alta densidad y esos municipios no tienen solo ese pedazo. Palopó tiene algunas áreas un poco más planas. Pero todos quieren ver al lago. No es tanto que quiera ver al lago, pero es el área que es más accesible también en su momento. En carreteras, en servicios. Exactamente. Porque la carretera sí quiere ver al lago. Así fue diseñado. Quizás no deberíamos de hablar de medidas que eliminen toda la vulnerabilidad, pero que la reduzcan a lo que se pueda costear con los recursos de las poblaciones. Por ejemplo, en ese lugar no pueden construir un segundo nivel. O sea, no hay forma, porque el suelo ya es inseguro, porque la construcción no se adapta, entonces no Yo quiero pueden volver levantar dos al riesgo pisos. de la corrupción, y me parece que el riesgo principal se encuentra en que las instituciones, tanto la Contraloría General como el Ministerio Público, por medio de su Fiscalía contra la Corrupción, simplemente no funcionan. Son incapaces o no tienen el interés suficiente, no están suficientemente estimulados para combatir la corrupción. No hay entonces quien desaliente a aquellos que están dispuestos a aprovecharse de los fondos públicos. Hay escarnio, no estamos pecando de mal pensados y decir, es que ya estamos dando por hecho que va a haber corrupción. Es que yo creo que definitivamente tenemos que establecer vigilancia. Sí, y ahí creo es a que lo de eso que yo voy. de hablar ahorita. Y tanto la Fiscalía como la Contraloría podrían ejercer esa vigilancia de maneras distintas. Pero creo que también los medios podemos realizar. Una ley anticorrupción. También Porque podríamos... estamos en el proceso de una nueva ley que en principio debiera poder tener... Pero Dina mencionó, los medios también podríamos jugar un papel. Ahora, tiene que ser un papel ordenado. Si todos los medios nos concentramos en vigilar a Fonapaz, seguramente Fonapaz no va a hacer nada. vamos a dejar a otras instituciones en plena libertad. Deberíamos repartirnos entre los medios quién va a vigilar a cada cual y quién va a sacar sus mejores recursos para impedir que se produzca esa corrupción. Y deberíamos de exigir que sea severo la autoridad que descubra o que constate, ya sea por medios o por su propia supervisión, que alguien se está enriqueciendo con esta ayuda que va a venir. Ahí sí deberíamos ser bien contundentes para que eso siente un precedente de que no se puede estar lucrando con la gente a partir de una tragedia. y de su desgracia. Lo deberíamos hacer mejor de lo que lo hicimos ya, como por ejemplo con Ágata, porque esta tragedia es similar en magnitud. Tal vez nos impresiona más el terremoto que la tormenta, pero en la tormenta, les recuerdo, sí, fue terrible. Hubo más damnificados, hubo más muertos también, y lo fuimos dejando pasar. Esta vez sí no lo deberíamos permitir. Aunque también en la tormenta había otro tipo de daño, a cosechas, porque la lluvia y demás, en el terremoto normalmente ese daño es un poco menor, lo hay, pero es un poco menor, pero en la tormenta también hubo daño a la forma de sustentarse económicamente las familias en el mediano y largo plazo. Entonces hubo programas también para resarcir ese tipo de cosas que se prestan. Pero fue Ágata o fue Stan el que nos dejó más de 200 muertos. Ese fue Stan. Fue Stan el que nos dejó más de 200 ¿Saben qué se queda rezagado? Ágata se complicó porque tuvo además la erupción del volcán Pacaya. Estuvieron a la vecindad uno del otro, a 2 días de distancia. Cuando hay un terremoto se ve lo urgente, que es la vida, ¿verdad? Pero se queda rezagado el tema de los monumentos. Hoy escuchaba un señor que explicaba que un edificio en Retaluleu, considerado patrimonio, se está casi cayendo y que quería saber cómo le podían ayudar porque nadie le daba respuesta. Sobre todo si porque la vida no está asegurada, imagínense. Pero yo quiero regresar al tema del patrimonio justamente por eso mismo, porque un comentario que hizo Dina que se ha vuelto un escándalo esta semana. Las áreas que son patrimonio no se pueden tocar las fachadas, pero se puede reforzar la estructura. Sí se permite reforzar la estructura. Lo que sucede es que muchas veces no se hace, porque casi que el dueño está esperando mejor que se caiga o que se vaya deteriorando para poder reemplazarlo por una construcción nueva. Pero sí se permite fortalecer las estructuras para que no se caigan esos edificios. Vamos a la pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco para hablar respecto de los bonos. 3.5 millardos de quetzales en bonos que pretende emitirse y colocarse en el mercado para pagar deuda de arrastre, tanto en Fonapaz como en el Ministerio de Comunicaciones. Ya volvemos.